todos, a todas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por sumaros esta tarde a este encuentro en el que vamos a hablar de estrategia de producto. Y para ello tenemos a una invitada muy especial. Tenemos por aquí a Silvia Calvet. Hola Silvia, ¿cómo estás? Antes de darte paso, presentarme muy brevemente, ¿vale? Mi nombre es Yolanda, soy coordinadora de la escuela y para quien no se haya conectado antes a algún evento de la escuela, deciros que yo siempre estoy pendiente durante toda la charla, ¿vale? Estoy por aquí por el chat. ¿Por qué os digo esto? Porque mientras va a estar Silvia presentando, es probable que os pida participación. De hecho, antes de que empiece, os voy a compartir un link de un Miro para que entréis, que es donde va a estar trabajando y donde se va a centrar Silvia en esta presentación que va a hacer hoy, para que podamos interactuar y podamos también participar un poquito entre todos. Pero si mientras tanto también hay alguna pregunta, queréis hacerle alguna consulta, la podéis ir lanzando por el chat. Yo estoy pendiente y cuando acabemos lo rescatamos y lo ponemos sobre la mesa, ¿vale? Para conversar con ella y también con Esteban, que lo tenemos por aquí, Esteban Díaz es lead manager en BVA y es el director del MA de Diseño de Producto Digital Avanzado, que es el curso que está relacionado con esta charla que vamos a dar hoy. Pero antes de nada, vamos a darle paso a Javier, que está por aquí con su súper reconocible gorra, casi siempre se nos pone alguna, hoy ha tocado la de la mandarina. Y nada, por aquí está, es el director de la escuela y os va a saludar brevemente, va a hacer una brevísima presentación y luego ya continuamos con todo lo demás. Desde ya daros las gracias, recordaros que muteéis el sonido, lo tenéis muteado, al final si queréis lo podéis activar, pero lo dicho, ya os lo recuerdo yo, cuando acabemos rescatamos y comenzamos con esta conversación. Así que nada, bienvenidos y adelante Javier, todo tuyo. Bueno, pues nada, antes de nada quiero agradeceros por vuestro interés y vuestro tiempo. También saludar a Silvia y darle las gracias. Nada, muchísimas ganas de escucharte. Nada, deciros que tanto esta semana que viene como la siguiente tenemos eventos. La semana que viene uno de diseño estratégico, muy interesante, y luego la siguiente también otro de diseño de producto digital avanzado con Carlos Caro. Y nada, muchas gracias por escucharme. He dicho que sería rápido y lo he sido. Nada, deseando escucharte, Silvia y Esteban, escucharos. Y nada, yo no voy a aportar mucho más, solamente contaros que desde el año pasado contamos con Silvia en el curso, dando un apartado de estrategia, porque muchas veces se habla de diseño de producto digital como si fuera solamente UX o como si fuera UI, ¿no? Y en realidad requiere mucha reflexión, requiere mirar las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Ser intencionales en las decisiones que tomamos. Y nadie mejor que Silvia para poder hablarnos un poco de cómo aproximarnos con esa visión. Así que, nada, del tiempo es tuyo, Silvia, y después contamos y hablamos y generamos conversación, que siempre es lo interesante. Hola, gracias por invitarme a estar hoy aquí. Estuvimos hablando mucho de cómo enfocar esta sesión, de qué compartir con vosotros hoy, porque eso es parte de lo que es estrategia, ¿sí? Que es de lo que vamos a charlar hoy. Y hablando con Esteban, quería hacer algo práctico. Así que voy a ser un poco atrevida. ¿Os puedo invitar a que compartáis un momento vuestra cámara y así veo que estáis aquí activos y con ganas de hacer cosas? Ahora, ahí van despertando las cámaras, eso es. ¿Quién más se anima? Eso es lo que estaba buscando. Bien, bien. Ok, ok. Fabuloso, fabuloso. Ahora que nos vemos las caras, ¿vale? Ahora que me regaláis con vuestra presencia, ¿vale? Yo ya estoy un poco más cómoda. Genial, muchas gracias. Em, os voy a pedir que me ayudéis con un poco con los gestos. ¿Cuánta energía tenéis? Porque esta mañana, no sé dónde estabais vosotros, pero aquí ha hecho mucho sol. O sea, ¿habéis cargado las pilas? ¿Habéis venido con un poco de energía? ¿Os queda un poco de ese sol que había esta mañana? ¿Quién tiene un poco? Uy, vamos a ver, hay un poco de todo por ahí. Bueno, yo vengo a traeros un poco de chute, si me lo permitís, ¿vale? Y en este caso de chute estratégico, gracias por compartir pantalla. Pues mirad, os cuento, voy a explicaros un poquito lo que vamos a hacer hoy y agradeceros que hayáis compartido porque vamos a hacer más. A ver, porque ahora no veo esto. Ok, bueno, pues soy Silvia. Am, Empecé mi carrera como arquitecto de la información y tengo la sensación últimamente que vuelvo a hacer lo que hacía en el inicio de los días, ¿no? O sea,
Llegábamos un poco a un proyecto en el que todo el mundo tenía muchas ideas, pero no acababan de ver claro, ¿no? Los de negocio tenían sus ideas de qué hay que hacer, de qué hay que conseguir. Los de tecnología venían y proponían sus historias. Ahora con el rollo de la IA, pues todo el mundo también tiene muchas ganas de añadir ahí tecnología. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Es el momento? ¿No es el momento? ¿Vale? Entonces, un poco mi rol en los proyectos es entender qué es lo que está pasando y ayudar a acompañar a que ocurra eso que queremos que ocurra. ¿Sí? De ahí un poco este rol de Challenge Facilitator, ¿no? O acompañar un poco a equipos a mirar esa problemática que tienen y a conseguir llegar a ese sitio al que quieren llegar. Porque al final la estrategia va de eso, de dónde queremos ir. En el programa de diseño de producto avanzado tenemos unas sesiones dedicadas a trabajar, ¿no? Cómo hay que recoger la información, qué datos son necesarios, qué aspectos nos van a ayudar a guiar y enfocar las decisiones. Pero hoy vamos a hacer una prueba chiquitita y vamos a hacerlo de forma práctica. Lo que quiero que veamos hoy es un poco qué es estrategia y qué es hipótesis. A diferencia de cómo trabajaríamos en otras sesiones y para gestionar un poco vuestras expectativas, hoy vamos a verlo un poco a nivel amplio, ¿no? Esto de lo que es estrategia, pero más que dominar, quiero que lo probéis. Me gustaría mucho que cuando salgáis de aquí os llevéis una idea clara de qué es estrategia, para qué sirve y que os ayude ya a empezar a implementarlo en vuestro día a día, ¿vale? Entonces, de ahí la idea de vamos a intentar tener algunos conceptos reproducibles más que entender un framework, ¿vale? Sino que os llevéis ese concepto de lo que es estrategia, ¿sí? Bien. Ups. Vale, entonces, y ahora viene aquí, me va a ayudar Yolanda y un poco todos. Lo podéis decir en el chat o os podéis lanzar. Voy a dejar de compartir. ¿Qué es estrategia? ¿Quién se anima? Análisis, guay. ¿Qué más? A ver, el chat. Planificación, bien. Estabais más despiertos hace un momento, venga. Que no, estamos en un espacio seguro, ¿sí? Estamos en un entorno, ¿vale? Pasos para conseguir algo, genial. El plan de acción, ¿vale? Una ventaja, ok, ¿vale? Voy a ir apuntando lo que habéis. ¡Ay! No veo mi pantalla. Uy, uy. Vale. Hemos dicho, ¿no? Que teníamos aquí, teníamos un plan, teníamos análisis. ¿Qué más habíais dicho por ahí? A ver, que no veo el chat ahora. Orden, Eso, orden, visión, visión. Vale, decisiones y acciones, enfoque también, objetivo, enfoque, objetivo. Hay otra también, ventaja. ok, ventaja. Análisis, que ha sido la primera que dijo Raquel. Ah, vale, estaba planificación. Plan de acción con objetivos. Plan de acción podría servir también. Bueno, plan ya lo tenemos, sí. Vale, vale. Y haciendo, guía ha puesto Irina. Guía. Y Ujú. también Antonio ha puesto algo muy interesante: definir pasos a seguir y rutas de escape ante incertidumbre. Pasos a seguir y rutas de escape. Ante incertidumbre, sí, sí. Oye, me También encanta. tenemos dos más: palanca e, Palanca. e ingeniería de pensamiento, ha dicho Hugo. Wow.
Ok, vale, tenemos varias cosas. Ok, pues el objetivo de hoy es mostrar, ¿vale? Lo que vamos a probar hoy es cómo cambian las decisiones dependiendo del contexto, actores, suposiciones, ¿vale? Como veis, va un poco en la línea de algunas de las cosas que ya habéis comentado, ¿no? Tenemos un plan, tenemos que analizar, ¿sí? Tenemos visión. Para acabar de ver esto un poco, de qué es la estrategia, quiero que lo veamos y lo respondamos todo esto en la práctica. Así que os voy a proponer un reto. Em, Normalmente cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto o tenemos que construir algo en nuestra organización o nos dan un brief, ¿no? Estamos en un sitio, llámale A o llámale Madrid, por ejemplo, y queremos ir a otro sitio, ¿no? Tenemos que crear una web, tenemos que mejorar una intranet, tenemos que poner en marcha un chatbot que haga lo que sea, tenemos que implantar aspectos de sostenibilidad en nuestro producto. Queremos conseguir incrementar, da igual quién lo diga, ¿no? Queremos conseguir incrementar el porcentaje de ventas de lo que sea. O sea, estamos en un sitio en el que no hay algo y queremos llegar a otro sitio en el que hay otra cosa. Así que podríamos ir de Madrid a París. Y eso es lo que os voy a proponer como reto, ¿vale? Había puesto trabajar en grupo, pero creo que va a ser más fácil si lo hacemos un poco a nivel individual. ¿Habéis podido acceder todos al Miro? ¿Podemos compartir otra vez, Yolanda, el enlace? Gracias. Si no estáis muy... quiero ver si todo el mundo puede acceder, porque según como lo veamos, lo hacemos. Para los que lo estéis viendo en diferido, coger un papelito y lo hacéis también. Me gustaría mucho que, tanto si estáis conectados ahora como si lo veis más tarde, podáis reflexionar sobre lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a tener aquí diferentes situaciones para hacer un viaje de Madrid a París. Tenemos diferentes situaciones. Tenemos una familia. Si naciste en enero, febrero o marzo, te invito a trabajar en este reto. Si naciste en abril, mayo, junio, vas a trabajar con la pareja de amigas. Si naciste en julio, agosto, septiembre, un viaje de trabajo. No gusta mucho hacerlo en julio, agosto, septiembre, pero siempre hay viajes de trabajo, no pasa nada, ¿vale? Y si naciste en octubre, noviembre y diciembre, tenemos otra pareja, tenemos la pareja V, ¿vale? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Como Silvia, vamos, perdóname. Nos está pidiendo que pidamos acceso. No Eso. podemos acceder a Miro. ¿por qué? Pide acceso al board, sí. ¿Vale? Debería estar abierto. ¿Lo podéis probar ahora, porfa? Debería funcionar. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Y mira que lo hemos probado, ¿eh? Gracias. Bueno, eso quiere decir que vamos a trabajar. Fantástico, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio. Quiero repasarlo con vosotros antes de empezar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un ejercicio muy sencillo en el que, antes de que bajéis al resto, ¿eh? Os he planteado aquí una situación. En este caso, pues el reto de la familia. Se van de vacaciones de verano, 3 semanas a casa de los abuelos que viven en París. Son Alberto y Ana y su hija María de 9 meses y Marc que tiene 4 años, que es intolerante al gluten. No tienen coche, ¿vale? Tienen unos objetivos y unos criterios. Quieren llegar a París cómodamente, van cargados, ¿vale? Eh, Llevan toda la cacharrería. Si no habéis tenido críos, bueno, pues os podéis imaginar lo que es viajar con un bebé, el carrito, las comidas, los pañales, ¿sí? Con un niño pequeño que quiere atención. Y entonces, ¿qué buscan? Comodidad, evitar estrés, quieren reducir gastos porque van a estar ahí 3 semanas, ¿vale? Y tienen alta conciencia ambiental.
De hecho, cuando nos dan un brief, va un poco en esta línea, ¿no? Queremos conseguir llegar a, ¿no? a incrementar las ventas, queremos hacer estos cambios en la web, queremos poner un chatbot para solucionar mejor el acompañamiento a clientes en el proceso de venta. Y hay una serie de objetivos y de criterios, unas limitaciones tecnológicas, ¿no? Bueno, pues lo mismo con esta familia que se va de viaje, ¿vale? ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Si os atrevéis, podéis trabajar con suposiciones, podéis escribir aquí pues lo que creáis, pues creo que es... no tienen prisa, porque van a estar 3 semanas y se van de vacaciones, pues podéis apuntar aquí todas las suposiciones que tengáis. Y seleccionáis, como sois varios, lo he hecho muy fácil, solamente cogiendo, uy, un voto, podéis decir, pues yo creo que irán en avión. Y cada uno que lo ponga donde sea y veremos cómo nos queda este mapa, ¿vale? A nivel individual podéis ir seleccionando si se van en avión, si se van en tren, si se van en coche, si se van en autobús, lo que os parezca. Y luego, para lo que es el plan, la ruta y los costes, para hacerlo sencillo, darle una vuelta en esta situación, con estos objetivos, con estas necesidades. ¿Qué es más importante para esta familia? ¿Llegar cuanto antes o no hay prisa? ¿Vale? Pues como lo haríamos en un slider, ¿dónde queremos que llegue esto? Queremos... ¿Cuántas paradas tienen que hacer? Pues queremos que vayan directos sin escalas o da igual. Bueno, pues lo vais definiendo, ¿sí? Vamos a revisar el resto de casos y luego ya nos ponemos a trabajar. Entonces, el de la familia ya lo hemos comentado. Todos funcionan de la misma forma, la parte funcional, la parte de resolver el ejercicio, pero la problemática, el brief es diferente, ¿vale? Tenemos una pareja que quiere bajar en libertad, llegar a París sin prisas, ¿vale? Agatha tiene 23, Celia 23 también, han ahorrado un poco y no tienen fecha, ¿vale? Habrá viaje mientras haya pasta, ¿vale? Se van a hacer un road trip, han acabado la uni, tienen coche, tienen carnet y cierran esta etapa. Tienen un presupuesto ajustado. Pero, oye, mientras haya pasta, se van por ahí. Porque el objetivo no es llegar a París, es disfrutar de ese momento de libertad, ¿sí? De cada etapa, de coger la experiencia conduciendo. No hay un camino cerrado. Luego tenemos aquí a Alberto, que se va de viaje 3 días, 2 noches a la oficina central a presentar los resultados del trimestre y, bueno, dejado en casa a su mujer con los niños y entonces, oye, quiere dormir fuera el menor número de noches, tiene que llegar tranquilo para su workshop de 3 días, que solo tiene que encargarse del vuelo y del hotel porque el resto ya lo hace el equipo. Y tiene todos estos criterios, ¿no? El tiempo es crítico, ha de ser eficiencia, prioriza fiabilidad, busca minimizar estrés, tiene que seguir las normas y las herramientas que le dan en su compañía para hacer la reserva. Y luego tenemos una pareja que se acaba de jubilar y quieren visitar a su hija que está en la Universidad de la Sorbona, ¿vale? Marta tiene 63, Carlos 66, son unos enamorados del vino. Entonces, están en Madrid, que acaban de visitar a una parte de la familia y antes de irse hacia París, pues tienen que hacer una parada en casa para recoger algunas cosas que les ha pedido su hija. Y además han pensado que, oye, como no tenemos prisa, pues qué tal si nos paramos por ahí en una bodega, ¿vale? Su objetivo es viajar disfrutar del viaje sin limitaciones, quieren, ¿no? Aprovechar que tienen tiempo, que no tienen prisa, no hay un calendario, tienen conciencia ambiental, tienen un coche eléctrico y, oye, ya que van en coche, pues nos traemos unas botellitas de cara a Navidad, ¿sí? ¿Dudas? ¿Está todo claro? Vale, pues si lo tenemos claro, como cada uno sabéis en qué mes habéis nacido, por favor, coger ese caso, voy a poner un contador de unos 3 minutos y a ver si podéis darle una vuelta sobre qué deberíamos hacer en estos 4 casos, cada uno en el vuestro, ¿sí? Os veo súper activos, me encanta.
Nos quedan 30 segundos, pero veo que vais muy avanzados. Si habéis acabado, por favor, añadir suposiciones, alguna, cada uno la suya. ¿Cómo fue? Ahora os puedo oír. Darle al micro quien se atreva. ¿No se anima nadie? Ah, que habéis hecho un currazo aquí. Pues os voy a contar yo lo que veo. De entrada, lo primero que vemos es que hemos hablado de que vamos de Madrid a Barcelona, ¿sí? De entrada, podríamos decir que no tendría que ser tan diferente, pero ciertamente si miramos el viaje de la familia, aquí tenemos opciones, coche, tren, bus, aquí hay algunas dudas. En el caso de la pareja, pues van en coche, aunque a lo mejor también podrían coger el autobús, ok. El viaje de trabajo está claro que es en avión. Y en el caso de la pareja que se están jubilados, pues se van en coche. De entrada ya con lo primero ya vemos que para ir de un sitio a otro no necesariamente todos tenemos que ir de la misma forma. Luego si miramos aspectos de ruta, es interesante, por ejemplo, ver que en el caso de la familia, ¿sí? Pues no hay prisa, que hay cierta flexibilidad y lo mismo pasa con la gente joven, ¿no? Que tienen un viaje, que no tienen, quieren disfrutar, ¿vale? Y esto es importante porque a veces tenemos tendencia a pensar en nuestros usuarios que por el rango de edad hay que hacer unas determinadas, hay que tomar significa unas determinadas cosas. Y aquí podéis ver que no necesariamente, ¿sí? Al final no es la edad de nuestros usuarios, sino el contexto, los objetivos que tienen, por ejemplo. ¿Qué más podemos ver por aquí? También una de las cosas que observo es que no todos vemos igual de importante ciertos aspectos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este caso, ¿dónde está? Aquí tenemos un aspecto que es el de disfrutar y aquí el de ser eficiente, que quizá no hay lo mismo. Y aquí lo mismo, sin mirar el precio y lo más barato, ¿no? Tenemos una división de opiniones. Y esto es buenísimo, porque cuando estamos en un proyecto, a veces nos creemos que lo que nos han dicho es de una determinada manera, pero es que resulta que hay a lo mejor algún stakeholder, hay algún miembro de alguno de los equipos o de las áreas de la compañía que no ve el proyecto de la misma manera en alguno de los sentidos. Si no hablamos con ellos, no lo vamos a descubrir, ¿sí? Así que si pensamos un poco en todo lo que hemos visto aquí, ¿vale? Cuando habéis hecho este primer análisis de cómo tiene que ser este plan de ruta, de cómo van a viajar, ¿vale? Ya habéis intuido, ya habéis tomado ciertas asunciones de qué es lo que necesitan, porque os han dado un brief, os han dado sus necesidades, sus objetivos, sus criterios, ¿vale? La estrategia se construye inicialmente sobre estas suposiciones, pero algunas serán ciertas y otras no. Habrá que validarlas, ¿sí? En diseño estratégico lo que nos toca es identificar qué es lo que sabemos, qué son datos, qué es verídico y qué no lo es, qué son ideas y transformarlo en hipótesis que vamos a tener que validar. Así eso sería un primer paso, ¿no? Diferenciar lo que es información y hechos de lo que son suposiciones. Las suposiciones las tendremos que validar. Una vez tenemos un poco claro también estos datos, estas suposiciones, podemos empezar a pensar, ¿no? A definir cuáles son los criterios y las prioridades para hacer ese viaje. Porque aunque nos hayan dado un brief y nos han definido una serie de aspectos, cuando tenemos que transformar eso en nuestro producto, en esas funcionalidades, ¿qué funcionalidades son más importantes? ¿Cuándo hay que ponerlas? ¿Cómo hay que llevarlas a cabo? ¿Sí?
detrás de cada decisión, ¿no? Tenemos que entender cuál es la motivación, porque eso nos va a llevar hacia un camino, hacia una solución, hacia una interacción, hacia una prioridad en los elementos, en el diseño de ese sistema en el que vais a construir, ¿sí? Basado en lo que nos están pidiendo. Y finalmente, ¿no? Una vez tenemos claro cuáles son esas prioridades, vamos a poder ver qué hay que hacer. Es decir, podemos hacer un plan. O sea, hace un rato estábamos hablando del plan. Pero antes del plan tenemos que entender cuáles son los objetivos, cuál es el criterio. Tenemos un plan que es más de paso a paso que hay que hacer y otro es más a nivel de roadmap de producto, de qué es lo que hay que trabajar, qué es lo que hay que incluir, e incluso antes, qué es lo que tenemos que descubrir, qué es lo que tenemos que validar para confirmar que esa es la forma de ejecutar esa solución, de llevar a cabo esa solución. ¿Sí? Nos da la guía. La estrategia de este sentido nos da un poco lo que decíamos aquí, las palancas. Y sí, tenemos esa parte de análisis, porque tenemos la parte de recibir todo ese brief, analizar toda la información que tenemos, encontrar información adicional. Aquí hoy no hemos tenido tiempo de hablar con esta familia, porque a lo mejor nos dicen, no, yo en tren me mareo, pues entonces habría que ir por alquilar el coche seguramente. ¿Sí? Entonces, siempre hay una parte de análisis de todos esos datos, de recoger más datos y de analizarlos. El enfoque, lo que decíamos, los pasos a seguir, ¿vale? Vendrán dados cuando tenemos clara este criterio. La visión de entrada ya nos viene dada. ¿Sí? La visión es lo que nos sirve de guía de hacia dónde tenemos que ir, nos viene marcada de antes, no es algo que defina directamente la estrategia, o si lo habéis mencionado así, sería más en este caso, ¿no? De cómo queremos llegar hasta allí. ¿Qué más? Sí, nos da una ventaja. Si tenemos claro a dónde queremos ir y qué contexto tenemos, pues nos da una ventaja. Vamos a construirlo bien ya la primera. Si no, vamos a tener que hacer muchas paradas. Os he recogido aquí un poco algunas definiciones de lo que es estrategia. Os he traído una dura y seria del mundo del management, ¿sí? Michael Porter, la clásica, que la estrategia es hacer elecciones, seleccionar trade-offs, ¿sí? Y es escoger deliberadamente ser diferente. Quizá va un poco por ahí esa parte de la ventaja, ¿sí? Y Jared Spool no tiene una definición escrita como tal, pero si veis un poco cómo habla, qué es lo que define, nos dice que la UX Strategy es el arte y la ciencia de crear ese plan que asegura que cada decisión de diseño está soportada, validada, apoyada, apoya, perdón, la experiencia de usuario y a la vez se enfoca a conectar, a resolver, a conseguir esos objetivos de negocio. ¿Sí? Ok, muy bien. Hemos visto, ¿sí? Lo que decíamos de que trabajando, ¿sí? Entendiendo un poco que tenemos que ir de un sitio a otro para poder hacer esa decisión de cómo va a ser ese viaje, tenemos que tener claro qué sabemos y qué no sabemos, qué riesgos hay, qué creencias tenemos para no ir a ciegas. Tenemos que tener claro por qué hay que hacer el camino así. Tenemos que asegurar que los criterios que tenemos allí son los correctos y aplicarlos. Y una vez los ponemos en orden y los plasmamos, podremos decidir, ¿sí?, cómo actuar, llevar a cabo esas decisiones, ¿vale? Hacer ese viaje siguiendo esos criterios. Pues lo mismo para nuestros proyectos. ¿A alguien se le ocurre algún tipo de proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con esta familia? ¿Se os ocurre algún producto que vaya en esta línea? No veo el chat. A ver.
No, De Yolanda. momento estamos vergonzosos. Quizá, tema a mí sí me uno, ¿me perdón. oís? Sí, Me oigo doble. Vale, pues a mí se me ocurre. Ay, es que me oigo dos veces, espera. te oímos bien por eso, Abigail, nosotros aquí. O sea, que si hablas te oímos. Ellos su pain point es que van muy cargados. Ujú. Tienen niños. Entonces, algún servicio de delivery de sus cosas. Por ejemplo. O Pero un. piensa lo que piensas en un producto que se comporte un poco como lo que está. ¿Qué tipo de usuarios tenemos aquí? Tenemos unos usuarios que ¿qué les pasa a estos usuarios? A ver, Julio, tenías ahí por ahí. Vamos bien, ¿eh, Abigail? Pero lo vamos a aterrizar un poco más. Julio, dale. Sí, yo pensé en inmediato en el tema de, de a lo mejor un seguro para viajes, porque Ujú, puede ser totalmente configurable a los diferentes perfiles que estamos viendo aquí, dependiendo de todas las necesidades que tengan, ¿no? ujú. Pero, ¿quién diseña con esto? Todo lo que habéis dicho está bien, ¿vale? Son servicios adicionales que podríamos poner para llevar a cabo esta solución. Intentaba llevaros quizá a ver qué tipo de producto se encuentra con una situación con usuarios que tienen, ¿no? Pues unas necesidades especiales. Por aquí Paula habla en el chat y dice app de listado con restaurantes o productos libres de gluten en Francia. Por ejemplo, ¿vale? Sí, o sea, todo lo que habéis comentado nos ayuda muchísimo para ver qué otras soluciones y servicios podemos poner alrededor de esta familia. Pero si pensamos en cuando estamos diseñando nosotros, que tengamos usuarios que tengan este tipo de necesidades, pensar en productos que tienen usuarios vulnerables o delicados. Por ejemplo, servicios de atención en hospitales, servicios de acompañamiento de gente mayor, ¿no? Son un tipo de usuarios que van a tener este tipo de limitaciones. Necesitan cuidados especiales, necesitan evitar estrés, tenemos que ayudarlos, ¿no? A acompañarlos un poco. ¿Sí? Y entonces cuando estamos diseñando en este contexto, lo que queremos es buscar simplicidad, minimizar riesgos, asegurar esa estabilidad y comprensión de las necesidades de los usuarios. ¿Sí? Vamos a buscar otro ejemplo y a ver si así vamos a buscar, además de los productos complementarios, ¿qué tipo de proyectos, qué tipo de retos en una empresa os podéis encontrar que tenga usuarios similares? O pensando en este de la pareja joven que se va, de aventura, la pareja aventurera. ¿Se os ocurre algún contexto en el que estéis trabajando que pueda haber esta parte de exploración? Pues, por ejemplo, cuando estamos haciendo proyectos que están vinculados cuando estamos en momentos de exploración, cuando estamos haciendo pilotos, cuando estamos haciendo betas, cuando estamos validando, en el que nos damos permiso para explorar, en el que no hay que ir rápido, en el que tenemos que priorizamos la flexibilidad de hacer iteraciones rápidas. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? ¿Se os ocurre alguno más de los ejemplos que hemos comentado? ¿Queréis hacer algo más? ¿Comentar ¿Se algo me más? escucha? ¿Se escucha? Hola. Sí, ahora sí. Hola. Bueno, creo que del primer ejemplo, por ejemplo, tomando en cuenta que son niños y hay actividades que, por ejemplo, la pareja sí podría hacer, que si ir a un bar, o sea, estar en un ambiente un poquito más loco, obviamente con los niños no, entonces podría ser una aplicación que te dé como que actividades, porque creo que se menciona actividades y excursiones que se pueden hacer que pueden haber niños, entonces puede ser algún tipo de app donde se puedan hacer actividades familiares dedicadas exclusivamente a eso, que puedan haber niños, algo por allí, tomando en cuenta a los bebés. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Hay otra participación en el blog, dice Gabriela, una tarjeta en donde puedan hacer cajas o apartados para dividir gastos por rubro, para tener en cuenta también ese cambio monetario.
Bueno, de Madrid a Barcelona tenemos el euro, ¿eh? Pero vamos, que sí, que nos serviría también, ¿eh? En otro contexto, en otro viaje. Ok. am, vale, pues hemos visto un poco, ¿no? Lo que os decía. Teniendo en cuenta que tenemos una situación que podría ser la misma, ¿no? Viajar a París, hemos visto cómo, según el contexto, los objetivos y los criterios, tenemos diferentes opciones para llegar y que las buenas van a ser diferentes para cada uno de ellos, según este contexto. Entonces, no hay una solución perfecta. Tenemos que entender cuál es el contexto en el que estamos trabajando y para quién. El siguiente paso, como os decía, antes de poder empezar a implementar y a diseñar nuestra estrategia, tenemos que validar lo que son hechos de lo que son suposiciones. Y aquí habéis empezado ya en este ejercicio a escribir, a hablar de algunas suposiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pareja aventurera, pues el viaje contempla ida y regreso, perfecto. Vale, queremos supermercados, es posible que en algunos momentos se cocinen ellas, que se lo hagan ellas, perfecto. Quieren estirar mucho, perfecto. Guías no oficiales, TripAdvisor, irán en coche, fantástico. Pues lo que vamos a hacer a continuación para seguir esta parte práctica, como ya hemos visto que lo que hay que hacer es entender el contexto, vamos a ir ahora por lo siguiente vamos a diferenciar de lo que es información de lo que son suposiciones. Y para hacer este ejercicio pues vamos a ver cómo se crean una hipótesis. La creación del formato para crear una hipótesis es muy sencillo, ¿no? Creemos que porque hemos observado algo, porque es una familia, porque hay algún criterio. ¿Y por qué queremos describirlo? Ah, porque tendremos que validarlo. Vamos posteriormente, una vez identificadas todas estas suposiciones, vendrá una fase en la que tendremos que investigar y validar. El formato completo sería, creemos que, por qué y cómo vamos a aprenderlo. Sabremos que estamos equivocados sí y validaremos esto mediante. Esta fórmula que es tan sencilla, nos la vamos a quedar solamente con la mitad y vamos a practicar un poco de transformar estas suposiciones que hemos hecho aquí en forma de hipótesis. ¿Sí? Vamos a conectar un poco lo que creemos, lo que intuimos y por qué razón lo intuimos, como la primera parte, la primera fase de lo que hacemos para una investigación. ¿Vale? Es decir, escribimos estas hipótesis. ¿Vale? Os he puesto aquí unos ejemplos. Creemos que la familia preferirá ir en tren porque tienen alta conciencia ambiental. ¿Vale? Esto es una suposición que tenemos nosotros con una cosa que hemos observado o que intuimos que puede ser así. Y esto después tendríamos que ir a validarlo. Ya veríamos cómo. Creemos que la pareja joven o aventurera valora ir por carreteras secundarias al llegar a Francia porque, porque llegar a París es una excusa. ¿Sí? Creemos que los jubilados pasarán 2 o 3 días en Bordeos para poder visitar una bodega sin prisas, ¿no? Porque no tienen prisa, quieren disfrutar y a la vez cargar la batería de su vehículo eléctrico. Vamos a intentar transformar esas cosas que teníamos aquí a alto nivel como ideas en una hipótesis. Os voy a dar un par de minutos y si conseguís crear una ya con eso habremos trabajado un montón. De hecho, venga, vale, me parece que nos deja poner incluso 1 minuto y medio, que ya sé que es tarde y me habéis dado mucho ya. ¿Cómo fue? Aquí veo algunos escritos, veo que vais acabando. Vale, voy a compartir algunas de las cosas que habéis ido poniendo. Voy a compartir pantalla también. Am,
Esto de Ainhoa, creemos que la pareja joven prefiere viajar en días laborables porque no tienen prisa y hay menos gente en carretera y bares con con menú del día más baratos. Es fantástica, perfecta. Esa es la idea de una hipótesis, ¿vale? De hecho, aquí ahora tendríamos que validarlo, si esto realmente es así, pero tiene muy buena pinta. O sea, de entrada es muy buena suposición, muy buena hipótesis. ¿Qué más? Creemos que la familia preferirá ir en coche para poder llenar el maletero de todos los trastos que necesitan. Fantástico, no tienen coche, pero a lo mejor pues alquilarían un coche. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Creemos que la pareja, entiendo aventurera, no prioriza ni comodidad ni eficiencia porque prima alargar el presupuesto y el disfrute por encima de todo. Fantástico. Creemos que la pareja de jubilados harán varias paradas para ir descansando porque quieren llegar con energía para visitar a su hija. Fantástico. Muy bien conectado. ¿Qué más tenemos por aquí? No sé si hay alguno más que se me haya escapado. Uy, aquí nos falta el quién. Creemos que quieren viajar por la vía directa porque no tiene tiempo para... Vale, debe ser quien vea en el viaje de trabajo. Reto viaje de trabajo. Perfecto, aquí está. Creemos que quiere viajar por la vía directa porque no tiene tiempo para perderlo en el viaje y porque valora más su tiempo personal que el tiempo extralaboral. Fabuloso. Perfecto. Pues oye, felicidades. Hemos conseguido hacer una cosa que me parece absolutamente fantástica. En media hora hemos revisado un poco que hay que tener en cuenta para hacer una estrategia, ¿sí? ¿Qué partes qué partes tenemos en una estrategia un poco, ¿no? ¿Qué es lo que estamos asumiendo? ¿Qué son hechos que no lo son? Para clarificar de aquí cuáles son los criterios, cuál es la intención y finalmente poder definir ese plan de acciones y soluciones. Y no solamente eso, sino que de lo que teníamos como hechos o de lo que teníamos como brief, hemos creado incluso una primera hipótesis de lo que puede ser todo esto. Por mí, os felicito. Habéis trabajado duro para ser las 7 de la tarde, ya sin sol. Espero haberos dejado todavía energía para lo que queda de la noche y paso a preguntas o a lo que queráis comentar. Si alguien quiere añadir aquí que se lleva, pues ya a lo más, pero si no, pues aquí estoy para lo que queráis comentar. Mientras se animan a ir escribiendo y compartir lo que se llevan, que yo creo que va a ser muy enriquecedor leernos los unos a los otros. Me ha apuntado aquí una reflexión, Silvia, quería lanzarla, a ver también si nos resuena a los demás. Tiene que ver sobre que quienes trabajamos en diseño muchas veces tenemos nos dejamos llevar por la intuición, ¿verdad? Queremos ver cosas, ¿no? Nos dejamos fluir por cómo nos hacen sentir ciertas cosas, ¿no? Y me parece muy interesante que no estamos renunciando a eso con este ejercicio que tú nos planteas, sino que la idea es lo que nos dice la intención, cómo podemos convertirlo en algo para seguir profundizando, ¿no? Para aprender, para confirmar o para enriquecer una visión con algo que a lo mejor nuestra intuición no nos decía al principio, ¿no? Cuéntame, Silvia, un poco acerca de cómo estos ejercicios nos ayudan a poner en valor nuestra intuición, pero llevándola un poquito más allá. Yo creo que hay varios elementos aquí, o sea, hay esta parte de la intuición y también hay lo que nos ayudan es a balancear nuestra intención con la información que tenemos. O sea, a veces recibimos unos briefs que puede llevarnos rápidamente a pensar, ¿no? En lo que haría aquí, lo que hace falta, cómo lo podemos plasmar, pero que cuando tenemos esta visión estratégica nos tiene que ayudar a hacer un paso no hacia atrás, sino hacia arriba, ¿sí? Siempre hay que hacer un poco ese zoom out, ¿no? Abrir un poco esa lente de la cámara, ¿no? Y enfocarlo todo para ver, vale, a nosotros se nos ha ocurrido todo esto, bien, pero ¿qué otros actores hay ahí? Aquí tenemos el padre, la madre, la amiga 1, la amiga 2, tenemos la pareja, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos ahí es ver todos los actores que hay
¿Qué intuiciones tienen ellos? ¿Qué criterios tienen ellos? ¿Qué objetivos tienen ellos? Porque lo que queremos hacer, si queremos hacer esa estrategia, es vamos a ver qué queremos nosotros, qué quieren los stakeholders y qué quieren nuestros usuarios, ¿sí? Siempre oímos esa parte de los diagramas de Venn, siempre vemos esos diagramas de Venn de lo que quiere negocio, lo que quiere tecnología, lo que quieren usuarios. Esto es lo que estamos haciendo cuando hacemos estrategia. Ponernos desde arriba, recoger la información de lo que quieren todos, tratar de bajar al suelo lo que nosotros creemos que es la solución, transformarlo en esas suposiciones en hipótesis para validarlas. A veces las vamos a resolver con lo que nos dice el brief. A veces las vamos a resolver hablando con stakeholders. Y a veces las vamos a resolver peleándonos un poco, como decías, si debemos ir por este camino o no, ¿no? O sea, hay que un poco que recoger de todos lados y hay que hacer ese zoom out. No sé si te he contestado. Sí, sí, bueno, yo lo dejaba como reflexión abierta, ¿no? Y me gusta cómo lo has hilado también con el gran dilema de diseño, que creo que es, negocio sabe que su opción perfecta va a ser la que menos dinero cueste. Y tecnología va a ser la que menos dolores de cabeza le dé, ¿no? Y sin embargo nosotros buscamos lo que aporte más valor al usuario, ¿no? Y claro, para que haya un acuerdo como tú has descrito, Silvia, tenemos que poder estar argumentando, tenemos que poder estar cuestionando de manera constructiva las suposiciones de negocio y de tecnología también, ¿no? Para conseguir que al final sea un esfuerzo de equipo y seamos, como tú te has presentado al principio, ¿no? Facilitadores, para que al final el conjunto de personas de un proyecto llega a un espacio que nos tiene contentos, ¿no? Y que aporta, porque si no, pues va a ser irrelevante en el mercado. ¿Vosotros con qué retos os encontráis normalmente? ¿Qué es lo que os cuesta más? Porque estrategia parece una cosa como muy alien y de ahí un poco de mostraros que al final no, es estar atentos y escuchar, pero ¿qué problemas os encontráis en vuestro día a día? ¿Se escucha? Sí. Bueno, siguiendo el hilo que ustedes comentan, yo, por lo menos yo con lo que me queda, todo lo que presentaste es como, al final es, como en la tecnología tenemos mil opciones, el buscar como señalar las limitantes no es como para verlas exacto como limitantes, sino como para organizarlas y que tomen dirección, ¿entiendes? Porque a veces el tiempo, a veces el presupuesto, y exacto, al final no tomarlas como limitantes igual a algo negativo, sino como, bueno, es como el arte. En el arte, o sea, tú tienes que definir un formato para hacer una obra. Si no, no haces obra. No puedes, bueno, podrías cantar, pintar al mismo tiempo, pero no es lo que se suele hacer. Entonces, lo mismo, es como agarrar todas las limitantes para darle forma como a la estrategia. Yo lo veo más por allí. Es muy buen punto ese, Ana, porque realmente la limitación no es algo negativo. De hecho, es algo, las limitaciones son lo mejor que nos puede pasar porque nos guían, nos dicen hacia dónde tenemos que ir. 100% contigo. Por aquí, por el Mirón, está Julio escribiendo bastantes cosas, ¿no? En este apartado último de aprendizajes de que nos llevamos. Y creo que es interesante también un poco ponerlo aquí sobre la mesa. Ha apuntado tres cosas. Dice, no querer encerrar a todos nuestros usuarios en una única solución, entender sus contextos, necesidades, para crear cosas que resuelvan verdaderamente sus problemas. El segundo, hablar con todos los actores para llegar a soluciones significativas que prioricen al usuario. Y bueno, ya he puesto la forma de plantear las hipótesis a alto nivel, top. Esos tres aprendizajes. Le estaba viendo ahí escribir y creo que era importante también ponerlo aquí sobre la mesa. Mm. Aquí, de hecho, y yo os diría una cosa que a mí me acostumbra a pasar, ¿eh? Esteban, aquí ahora nos dices tú también, ¿eh? O sea, hablar con todos los actores me gusta. Pero que hablar con todos los actores no significa que puedes llegar a una solución significativa que priorice al usuario, sino que balanceas los objetivos que tú tienes con lo que hay que hacer para el usuario. ¿No? Porque estamos trabajando en un contexto en el que hay unos objetivos de negocio. Entonces, no siempre todos nuestros actores y stakeholders van a priorizar el usuario. Os voy a dar un ejemplo en positivo,
¿vale? Aspectos de, por ejemplo, de derecho, aspectos legales, ¿no? ¿Cómo aseguramos pues, la conformidad de cierta información, la salvaguarda de la información que nos da un cliente? Entonces, allí priorizan al usuario, pero viene dado por algo que tiene que conseguir el equipo de legal, por ejemplo, ¿sí? A veces nos hacen la vida más complicada por el hecho de tener que hacer 1000 clics y las cookies. Luego de ahí viene cómo lo resolvemos para que no duela mucho, ¿no? Pero que no siempre todas van a priorizar el usuario. Entonces, ¿sabéis cómo conseguimos con algunas limitaciones que no son las mejores, como decía Ana, ¿no? ¿Cómo hacemos que con esas limitaciones hacer la mejor solución posible? ¿Vale? Teniendo en cuenta los usuarios, porque los que vamos a representar a los usuarios somos nosotros. Y a veces esos usuarios no necesariamente es el cliente final, puede ser un usuario interno, ¿no? En el caso de la banca muchas veces estamos ayudando a la persona que está delante de los clientes, ¿no? Al cajero, al operador de la banca que está ahí de intermediario y que no es quizá la persona que tiene, ¿no? Toda la información, o sino que tiene una información parcial y está delante del cliente en este caso, ¿no? Y es el usuario de la banca. Pero sí, vamos a priorizar al usuario y lo vamos a representar nosotros. Y cuanta más información recabemos, mejor. Hay otro aporte también por el chat y dice Paula, en este caso por aquí, por el chat de Zoom, dice encontrar el sweet spot entre la rentabilidad para el negocio y el cubrir las necesidades desatendidas de los usuarios, mientras se busca lograr ventaja competitiva en el mercado. Me encanta. Y yo añadiría ya una cosa más, por viendo que la hora que es. Yo creo que como diseñadores muchas veces estamos, ¿no? No nos escuchan, ¿no? Creen que nosotros podemos llegar y píntamelo. No, yo para pintar necesito tener una conversación contigo. Quiero que entiendas que sé que es importante para ti, departamento uno, departamento B, equipo el que sea, ¿no? Product manager. Las herramientas que os ayuden a tener criterio, a visibilizar, a que ayudéis a visibilizar lo que es importante para diferentes actores, equipos de la compañía, os van a ayudar también no solamente a hacer un mejor diseño, sino a vivir mejor como diseñadores, porque os van a conectar con la realidad del resto de equipos, ¿no? Que es una de las necesidades también que tenemos. O sea, queremos hacer una buena solución, pero también queremos estar, ¿no? Escuchados y tener conversaciones diferentes con la gente con la que trabajamos, que no lleguen y nos den, toma, este es el brief. Como si fuera, este es el encargo, ¿verdad? No, porque es verdad que entonces sí tenemos el riesgo de convertirnos en irrelevantes, porque eso a lo mejor un día la IA sí que lo hace, ¿no? Sin embargo, la capacidad de pensar en estos ámbitos, ¿no? De mirar hacia fuera, de mirar el contexto, de dejarnos inspirar por todo eso que vemos, de generar estas preguntas que nos invitan a seguir indagando, aprendiendo, a desafiar lo que damos por hecho, ¿no? Eso además es una capacidad que se practica, ¿verdad? Que se ejecuta como si fuera un músculo y que nos hace ganar, ser participantes más interesantes para el proyecto, ¿no? Poder hablar de temas que si nos quedamos simplemente en esa parte de recibo un encargo y ejecuto, pues nos estamos quedando en un rinconcito donde nuestra capacidad de aportar es muy pequeñita, ¿no? Y es verdad que en muchos espacios no nos dan el lugar para hacer estas preguntas, pero a lo mejor no necesitamos que nos den permiso. A lo mejor lo que necesitamos es la valentía de empezar a hacer esas preguntas, empezar a plantear esas hipótesis y empezar a, por lo menos, aunque sea solamente por ejercitarnos nosotros mismos en esta forma de pensar, forzar esta mirada, ¿no? Y yo creo que es un reto interesantísimo, Silvia, el que nos dejas. No solamente que nos dejas el reto, sino que nos has enseñado algunas herramientas que podemos aplicar ya mañana mismo. Así que Quién se atreve ya a pensar de forma estratégica a partir de mañana ya? Todos, ¿no? Ainhoa y Delia por lo menos se apuntan con un corazoncito, Julio también. Además, Julio aquí ha sacado conclusiones muy interesantes, así que será interesante.
Yo creo que ha sido una horita muy, muy de provecho, Silvia, la que hemos tenido contigo. Nos ha llevado de un paseo, nos ha llevado de la mano para que no nos cueste, para que no nos cueste arrancarnos en esto y nos llevamos claves y fórmulas sencillas para hacerlo desde ya. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y si os apetece saber un poquito más, no os perdáis a Silvia en el módulo que da en el curso de diseño de producto digital. Porque además precisamente está casi al principio del curso, precisamente para que todo lo que ya sabemos hacer de diseño lo hagamos desde otro punto de vista y descubramos una forma de hacer diseño mucho más enriquecedora, mucho más elevada, me atrevería a decir. Así que nada, si después de esta charla tenéis más preguntas, aunque sea después, quienes nos veis en diferido o que se os ocurre mañana, Silvia, yo, Yolanda también, todos los de la escuela, estamos a vuestra disposición para seguir en contacto. Así que encantadísimos estaremos de veros de nuevo. Muchas Iba a hablar gracias. y justo he bloqueado. Eso es, aquí estamos. Muchísimas gracias, Silvia. Como dice Esteban, es algo que nos podemos llevar, lo podemos aplicar. Puede parecer algo sencillo, pero realmente tiene bastante complejidad llevar estas casuísticas a los proyectos en los que estamos trabajando e ir viendo esas suposiciones, ¿no? Sacar como unos pequeños tips en trasladar este viaje a otros elementos que afecten al proyecto en el que estemos trabajando y trabajar desde esas hipótesis, ¿no? Incluso con esas tres cuestiones que hemos trabajado solo en la primera, pero hay otras dos que nos ayudan quizá a romper esas suposiciones que tenemos que realmente no lo son o que efectivamente hemos ido por el lugar que era o que no era, ¿no? Ahí hay que trabajarlo. Y nada, he dejado por el chat también el enlace para que veáis la información del curso. Quien quiera tener más información, sé que hay algunas personas que se han conectado que ya están apuntadas, así que os vamos a ver en breve a partir del 30 de enero, que es cuando empieza el curso. Y también deciros lo que dijo Javier al inicio. Próximamente, la semana que viene, hay una charla que está relacionada más con diseño estratégico, pero desde el punto de vista quizá del contenido y pensar desde otra manera Internet, la inteligencia artificial, desde dónde se generan los contenidos, muy interesante. Pero la siguiente, el día 10 de diciembre, tenemos a Carlos Caro, que es otro profesor del EMEA, que precisamente continúa con esta parte, ¿no? Y ya va un poquito más allá de lo que serían las definiciones de las propuestas de valor, superada esta fase de estrategia, de generación de hipótesis. Entonces también invitaros a todos los que habéis asistido, los que nos estáis viendo, que os apuntéis a esa charla, porque creo que va a ser muy interesante también, y sobre todo si ya trabajáis esto que hemos visto con Silvia hoy y vais a la siguiente charla con esto un poquito trabajado, le vais a poder sacar mucha chicha también. Así que nada, invitaros y de nuevo muchísimas gracias por conectaros, por participar, que habéis participado un montón, que teníamos un poquito de dudas ahí, a ver cómo respira, porque a veces, pues eso, son las 7 de la tarde y bueno, ya son las 8 en realidad, ¿no? Y a veces ya estamos un poquito saturados del día, así que daros las gracias por estar, por permanecer y sobre todo por participar.